Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Jessica Velázquez y este es su programa Echando las Redes. Hoy tenemos el tema Arriésgate por Cristo. Por favor, disfrutemos en compañía de Padre Robertson Rodríguez en el segmento El Rostro de la Palabra. Amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Echando las Redes a través de su canal Arquidiocesano. Grandes sorpresas para esta semana en el tema que tenemos preparado. Bienvenidos. Qué gusto saludarles y pues estamos en este espacio que titulamos El Rostro de la Palabra. Es este segmento en donde nos dejamos iluminar por Dios a través de su palabra y queremos que esta palabra nos vaya llevando por rumbos de amor, de fe, de paz, de esperanza. Y el tema para esta semana, arriésgate por Cristo. ¿Tú quisieras arriesgarte? Hay un cantito que dice: todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Y así continúa. Bueno, pues arriésgate, arriésgate por Cristo. Y por eso tenemos para este rostro de la palabra un texto muy especial. ¿Y cuál es? El texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, es importante entonces saber reconocer la presencia de Dios entre nosotros y arriesgarnos justamente por Él. ¿Cómo nos podemos arriesgar por el Señor? En primer lugar, por nuestra fe. Nuestra fe nos lleva a creer todo lo que dicen las Escrituras, todo lo que dice el Evangelio. Nuestra fe nos lleva a confiar en la presencia de Dios en nosotros. Y por eso hoy estamos invitados a que pertenezcamos a esa porción de Cristo que le sigue, que confía y que está siempre con Él. Y por eso, un arriesgarse. San Pablo a través de la carta a los Gálatas dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando te has encontrado con un Cristo vivo, cuando has tenido un acercamiento personal con Él, no te queda más que actuar según lo que Jesús va marcando tu vida. Cuando tenía este servidor, pues unos 17, 18 años, pues empecé a escuchar la voz de Dios. Y no fue sino hasta los 19 que le contesté como Él se lo merece. Y me fui al seminario, pero descubrí a Jesús en mi vida. Y una de las razones fundamentales por las cuales me fui al seminario es porque encontré una respuesta. Así es, y me di cuenta que esta vida lo vale mucho y lo vale todo. Y por eso estoy aquí dándole un sí. Y eso supuso el arriesgarme a tantas cosas. Supuso arriesgarme a dejarlo todo. A dejar padre y madre, a dejar estudios y trabajo, a dejar amigos y fiestas, a dejar momentos de solaz y esparcimiento, a dejar por un lado pues estudios como les mencionaba y novia, a dejar de todo. Y no me arrepiento, al contrario, porque seguir a Jesús es un arriesgarse y es lo máximo, por supuesto. Y bueno, pues la invitación está
está para ti y está para mí. Busca al Señor, arriésgate por el Señor. Hoy Gálatas nos recuerda eso a través de San Pablo, ¿sí? Cómo Jesús ya no vive, sino dentro de mí. Y por eso, si Jesús vive dentro de mí, tendría que actuar movido por el amor de Jesús, movido por aquello a lo cual Jesús me impulsa. ¿Cuáles impulsos te da Jesús? Jamás Jesús te va a dar un impulso al mal. No te va a dar un impulso a las injusticias, no te va a dar un impulso al vicio, no te va a dar un impulso a las drogas, no te va a dar un impulso a la violencia. Jamás Dios obrará de esa forma en ti. Siempre Dios tiene algo nuevo para tu vida. Y por eso el arriesgarse supone siempre sacrificios, así como se oye. Y San Pablo se sacrificó, claro. Por eso antes de Gálatas 2, en el versículo 19, antes del versículo 20, dice: estoy crucificado con Cristo. Así empieza. Por eso ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto para San Pablo? Significa que aquella persona que se ha encontrado con Jesús y que quiere seguir a Jesús, necesariamente debe de pasar por la cruz y arriesgarse y dejarlo todo, totalmente. Sí. Vean ustedes en el contexto de la palabra de Dios, cuántas personas lo han podido dejar todo por seguir a Jesús. Incluso una historia de la iglesia, un tal San Francisco de Asís que lo tuvo que dejar todo, su vida cómoda, tenía una familia muy rica y poderosa y no se quedó con ninguno de los bienes y al final lo quiso su papá desheredar. ¿Y qué pasó? ¿San Francisco se entristeció? No, encontró un tesoro. El tesoro está en aquello que te seduce y que amas. Y en este caso es en aquel que es Jesús. Por eso hoy la invitación es a dejarte seducir por la palabra, a dejar que tu corazón sea seducido por Dios. Y claro, esta es la invitación a arriesgarte, ¿sí? Arriesgarte por Jesús. Por eso lo dice el título de este programa: arriésgate por Cristo, ¿sí? Y estoy dispuesto a arriesgarme a servir en la iglesia. Si tú ya estás casado, si tú ya tienes una vocación, pues arriésgate al servicio, arriésgate a buscar a Jesús, arriésgate a ir a la Santa Misa, arriésgate a orar. El Señor te dará tantas cosas. Vas a perder tu orgullo, vas a perder muchas cosas que no son sino pasajeras, pero ganarás la vida eterna porque estás abrazando al que la da. Que Dios nos bendiga, que Dios nos anime y que su santa palabra siga motivando nuestros corazones. Recuerda arriesgarte por Cristo. Hasta luego. Que Dios les bendiga. De nuevo con ustedes en este segmento, el rostro de la palabra. Y ahora pues tratando de seguir con esta meditación de Gálatas capítulo 2, 20. Al respecto de nuestro tema, arriésgate por Cristo. Hay que arriesgarse. Siempre es necesario en la vida tomar riesgos. Uno se arriesga cuando consigue un nuevo trabajo. Uno se arriesga cuando empieza a estudiar. Uno se arriesga cuando empieza una carrera en la universidad. Un joven se arriesga cuando le va a pedir que sea su novia a una señorita o viceversa. Siempre hay que arriesgarse. Arriesgarte a que te digan que no. Arriesgarte a que no te paguen lo justo. Arriesgarte a que las cosas te salgan mal. Pero cuando te arriesgas por Cristo, lo estás ganando todo, así como se oye. Por eso no tengas miedo a arriesgar tu vida por el Señor. Y por eso cuando Pedro va y los apóstoles junto con el Señor y le dicen: Señor, ¿y a nosotros qué nos va a tocar por arriesgar nuestra vida por ti, por darnos por ti? Y entonces el Señor le dice: Pedro, Pedro, a los que han dejado todo, casa, padre, madre, hijos, hermanos, todo por mí, por el Evangelio, recibirá en esta tierra el 100 por 1 y en el cielo la vida eterna. Así que la invitación está hecha para cada uno de nosotros en esta reflexión del tema arriésgate por Cristo. Y hoy podemos hablar de la vocación. La vocación siempre es un arriesgarse. ¿Qué es la vocación? Es una llamada que Dios te hace a tu corazón y a tu vida. ¿Y cómo le respondes a esa llamada? En primer lugar, con una buena convicción. En segundo lugar, con una fuerza de fe y de oración. Y en tercer lugar, con un acompañamiento. Y un cuarto lugar, pues tratando de imitar al maestro en la misión que se te da. Y bueno, ese es el arriesgarse. La vocación es una invitación a no quedarse en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros.
Esto supone que veamos aquel tema importante del capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Del versículo 1 al 11 encontramos a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Qué están haciendo? Pescando en una barca. Dos de ellos, Pedro y Andrés, que están limpiando las redes. Jesús se aproxima y Jesús está allí. Y luego pues viene aquella pesca milagrosa. Pero si nos quedamos en la orilla, jamás vamos a encontrar los medios para llegar a Dios. Jamás vamos a encontrar la vía para la felicidad. Y por eso, al respecto de este tema del arriesgarse por Cristo, lo vale todo. Cristo, por cierto, se lo digo a los jóvenes todo el tiempo. Jóvenes, Jesús no solo vale la pena, Jesús vale la vida, es decir, lo vale todo. Dale la vida a Jesús. Y por eso hoy la invitación para que esta llamada que tú estás sintiendo en tu corazón la confirmes en Dios. No tengas miedo si eres un joven y si Jesús te está haciendo una llamada y te está diciendo ven, sígueme. Si Jesús te está invitando para que vayas, no tengas miedo. Él no quita nada y lo da todo, y así lo dice ¿quién? San Juan Pablo II. Joven, arriésgate, Jesús no quita nada y te lo da todo. Y por eso la invitación que hoy te quiero hacer es para que te arriesgues a buscar la presencia de Dios en tus vidas, para que le digas a tu vida, no quiero mis proyectos, sino los proyectos de Jesús. A mí me había pasado que estaba pensando mis proyectos, haciendo mis planes en mis proyectos sin darme cuenta del proyecto de Dios. Y cuando le dije a Jesús, oye Señor, ¿y cuál es tu proyecto para mí? Tuve que abandonar mis proyectos y seguirlo a Él. Y eso me hizo el hombre más feliz hasta el día de hoy. De tal manera que me siento contento de pertenecer a una comunidad, de estar en una parroquia, de tener tantas personas que se han vuelto mi familia, porque siempre es un arriesgarse. Y el Señor te multiplica aquello que entre comillas tú vas a dejar por Él. Así que no tengas miedo de arriesgarte. El Señor te da los medios, el Señor te da la fuerza, el Señor te da la capacidad para que sigas adelante. Así que haz un profundo discernimiento vocacional si tú eres joven y escucha siempre la voz de Dios en la palabra, en la oración y en aquellas personas de iglesia que te pueden muy bien acompañar. Continuamos entonces con esta reflexión en breve después de este corte. A San Marcos Evangelista. Según tradición eclesiástica, Marcos, llamado también Juan Marco o simplemente Juan, es el autor de un evangelio y el intérprete que traducía a Pedro en sus predicaciones frente a auditorios de habla griega. Era hijo de una cierta María, cuya casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Primo de Bernabé, probablemente fuera como él de estirpe sacerdotal, afirma por una parte la tradición que Marcos nunca habría oído personalmente la predicación del Señor, pero por otra muchos han querido descubrirlo en aquel muchacho que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní, episodio que solo el Evangelio a él atribuido refiere. Tal vez haya conocido al grupo de seguidores sin llegar a ser propiamente un discípulo. Al comenzar la expansión del Evangelio, Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén hacia Antioquía, llevando con ellos a Marcos. Este los acompañó en sus primeras empresas misionales a Chipre y Perges, de donde regresó por causas desconocidas. Bernabé, deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos, cuando el apóstol planeaba su segundo viaje, encontró la oposición de Pablo, que partió solo. Marcos siguió pues a Bernabé una vez más hasta Chipre. Sin embargo, Marcos reaparece junto a Pablo en Roma, pero es creencia que fue más bien discípulo de Pedro, quien confirma esta suposición al llamarlo hijo suyo en su primera carta. El evangelio que se le atribuye además sigue muy de cerca el esquema de los discursos de Pedro, que nos ha conservado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada sabemos de su existencia posterior. La segunda carta a Timoteo lo señala entre los compañeros de este discípulo de Pablo.
conforme a un dato que recoge el historiador Eusebio de Cesarea a principios del siglo IV, la iglesia de Alejandría lo habría tenido por fundador. Sus últimos años y el lugar de su muerte no son desconocidos. El breve relato que lleva su nombre descubre un espíritu observador y ágil. Solo Marcos, por ejemplo, destaca el verdor de la hierba sobre la que Jesús hizo sentar a la muchedumbre hambrienta antes de multiplicar los panes y los pescados por primera vez. Las grandes líneas de su evangelio, en tanto, trasuntan una profunda credibilidad histórica y demuestran singular valor teológico.